Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España. Toda la creación en español alrededor del mundo. Presenta y dirige Miguel Ángel de Rus. Muy buenas. En Sexto Continente os deseamos feliz Navidad. Levantamos en vuestro honor, para brindar, la copa de vino tinto de Toro. Nos comemos un poquito de jamón ibérico de Huelva con pan de Castilla y rematamos con turrón alicantino, polvorones de Antequera, mazapán de Toledo y un poquito de brandy de Jerez. Las fiestas tienen, es cierto, su razón de ser religiosa, pero celebrarlo con la familia y los amigos dándose una alegría no está mal, al menos mientras se pueda. Comenzamos en las brumosas y lluviosas tierras gallegas, donde está Silvia Rodríguez Coladas, autora de Bosque Santo, que nos plantea quién es el culpable en un pueblo donde son todos sospechosos. En Bosque Santo desaparece misteriosamente uno de sus vecinos más odiados. Tras este suceso, la Guardia Civil acomete una investigación que se complica más de la cuenta cuando surgen nuevos y terribles acontecimientos que quebrantan la aparente paz comunal. Lo curioso es que el asesino se justifica en aras de la ecología y la sostenibilidad. No sé de dónde sacan los autores estos temas. El escritor mexicano Juan Patricio Lombera nos va a recomendar la obra del cubano Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros. Un escritor frustrado rememora un episodio de su vida ocurrido 3 décadas atrás. En una playa cubana conoce a un enigmático hombre acompañado de 2 galgos rusos. Después de entablar amistad, este le contará una historia confidencial cuyos protagonistas serán el político y teórico revolucionario soviético Trotsky y su asesino, Ramón Mercader. Hablamos con Antonio Chicharro del libro Memorias del niño Tony, donde descubrimos cosas del postismo, de Eduardo Chicharro, pintor de cámara de Alfonso XIII, de cómo su padre fue expulsado de Italia por la Falange Española, cómo le censuraron las revistas El Postismo y La Cerbatana, y la relación con autores como Carlos Edmundo de Ory o Francisco Nieva. Hablamos de cerveza mexicana con Susana Hernández, ganadora del primer premio de novela Ciudad de Lebrija. Una novela de relaciones, novela coral que toca temas como la pérdida, la depresión, el racismo y donde las protagonistas son mujeres en la Barcelona de comienzos del siglo XXI. Tiene banda sonora. Cada capítulo comienza con una cita de una canción. Y vamos a acabar con recomendaciones que nos han enviado al correo electrónico del programa nuestros oyentes, 2 de Francia, 2 de España, una desde Austria y una desde Alemania. Un saludo de Miguel Ángel de Rus en nombre de todo el equipo de Sexto Continente. Abrir las mentes, despegamos. Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España. Pues ya os dijimos que vamos a empezar el programa con Silvia Rodríguez Coladas desde Galicia. Silvia Rodríguez Coladas, además de una muy buena escritora, es una de las mujeres más elegantes y estilosas del mundo de la literatura español. Silvia, un saludo. ¿Qué tal, Miguel Ángel y demás oyentes? Feliz Navidad, lo primero. Estarás ya con el mazapán, el vinito y esas cosas, espero. Felicísima Navidad. Pues todavía no estoy con eso porque he tenido una muela fastidiada, pero Vaya. si no estaría con ello. Bueno, vamos a ver, leo aquí en Bosque Santo. Bueno, voy a leer primero el principio de Bosque Santo y luego leo un párrafo que hay por ahí. Fantástico. Siempre me había extrañado la facilidad con la que cavaban las tumbas en las películas. Cualquiera que fuera la edad, complexión y sexo del improvisado sepulturero, lograba su objetivo en tiempo récord y sin mucho esfuerzo. Era increíble cómo nos engaña el cine, porque este agujero me estaba costando la de Dios es Cristo. Así que ya has enterrado algún cadáver y sabes lo que cuesta. Cadáver, todavía no. Pero sí que he cavado mucho porque, bueno, tengo un jardín, en mi familia tenemos un jardín muy grande y he plantado un montón de árboles. O sea que he escrito un libro, he plantado árboles, no he tenido hijos, pero bueno, he plantado muchos árboles y sé lo que cuesta cavar. Y una tumba no quiero ni imaginarme. Bueno, en Bosque Santo nos encontramos con alguien que está preparando una tumba, pongamos que pudiera ser tú, porque alguien ha hecho desaparecer o quizá ha matado a uno de los vecinos más odiados, que es el juez, el policía, el sacerdote, el que se acuesta con las mujeres de los demás. ¿Podemos saberlo? Pues mira, comienza la novela efectivamente cavando una tumba, la tumba de Eladio,
que por cierto he conocido algún Eladio por ahí y se ha partido de risa que hubiera metido su nombre, pero bueno. Le mandamos un saludo. Un poquito al azar. y bueno, pues concretamente es un vecino violento, montabroncas. Bueno, en el rural, sí, en general, no solo en el gallego, suele haber bastantes prototipos. Bueno, en la vida hay prototipos, pero en el rural, digamos que están más, se ven más, ¿no? O sea, es una cosa más evidente. Están más cerca y no los puedes evitar, digamos. Exacto, no puedes evitarlos porque, por ejemplo, en Madrid, yo he vivido en Madrid muchísimos años. Supongo que habrá lo mismo, pero no te enteras porque somos tantos que no te das cuenta. Pero en un pueblo se ve perfectamente todo este tipo de prototipos, que yo también sería otro prototipo, evidentemente. Y bueno, yo cuando me pasé al rural, pues sí que tuve un choque cultural grande, no por inferior cultura, no, sino por cultura distinta. Muchísimas cosas me cambiaron. Y efectivamente, la novela comienza enterrando a un vecino odioso, que creo que todos tenemos un Eladio en nuestra vida, sobre todo me entenderán los que viven en los pueblos, porque en las ciudades casi no te saluda. No, en las ciudades también, no te preocupes. Y yo creo que no solo en España, cualquiera que nos esté escuchando desde Hispanoamérica o cualquier otra parte dirá, pero si es lo mero aquí... Totalmente. Eso siempre existe. Entonces yo pues me resarzo un poco, pues eso, con ese primer enterramiento, y luego, bueno, pues se van sucediendo otras cosas, el pueblo reacciona de determinada manera ante la desaparición del Arrio, y bueno, pues como sabes, la novela va alternando los pensamientos y reflexiones del asesino. No se puede decir que es una asesina porque se sabe desde el capítulo 1 casi que es una Por asesina. eso preguntaba si tenía que ver contigo, claro, pero bueno. Ah, bueno, pues mira, al comienzo de la novela hay una frase que yo puse para mí, pero el caso es que la editorial Panes, que es la que me lo ha publicado, la ha mantenido, que es una novela basada en fantasías reales. Claro, hay gente que me pregunta qué es eso de las fantasías reales. Bueno, pues yo me he cargado a todos los que me quería cargar en la realidad, pero lógicamente no he hecho por mi moral y por mis cosas más. Claro, lo que hacemos los escritores habitualmente, bueno, también los músicos, los dramaturgos, todos los que somos del mundo de la cultura, al final, todos esos deseos de matar los canalizamos por medio de nuestras obras creativas. Totalmente. Entonces me he desahogado, lo que pasa es que al principio me desahogué, luego ya le cogí el gustillo y ya fue como todo como un tsunami y me encanta, me ha encantado escribir Bosque Santo porque dar vida a una serie de personajes del rural gallego me parece divertidísimo, y de verdad que, aunque hay gente que me dice, bueno, se ha partido de risa y tal, bueno, que la novela tiene también mucha crítica y tal, pero hay gente que se ha partido de risa y que me han dicho, este pueblo es muy loco, pero es que claro, es gente que no vive en un pueblo, no es tan loco, o sea, yo he exagerado algunas cosas, pero conozco personajes que desde luego sobrepasarían muchísimo la ficción. Claro, pero yo quería ponerte un ejemplo, porque en Bosque Santo dice, supongo que la narradora, inauguré una nueva sección con el título de Accidentes beneficiosos para la comunidad, que me puso de un excelente humor. Y pones una cita, el Salmo 25 de la Biblia, muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debe seguir. Esto tiene pinta de que justo entonces va a matar a alguien y le va a enterrar. Pues sí, va a haber una serie de asesinatos porque, pues esta persona que mata por primera vez le coge el gustillo, ve que es fácil, que realmente es fácil, porque objetivamente es fácil, y bueno, pues va ya impartiendo su propia justicia, o sea, considera que hay lagunas legales y que ella tiene que cubrirlas, ¿no? Y se dedica, bueno, pues eso, a impartir su justicia particular en el pueblo. Pero es curioso porque ella tiene unos criterios, hace las cosas, los crímenes, en aras del bien común, la ecología, la justicia y la sostenibilidad, o sea que está un poco flipada. Sí, a ver, yo aquí la verdad es que quise encubrir un poco una crítica hacia el greenwashing al que estamos asistiendo ahora, o sea, ese lavado de cara que están haciendo todas las empresas para considerarse sostenibles, cuando a lo mejor lo único que han cambiado es su logo, que era a lo mejor negro y lo ponen verde y ya dicen que es sostenible. Entonces he llevado la sostenibilidad
al grado máximo, que es un asesino que hace comete sus crímenes de forma sostenible. Es un poco una burla. Yo soy una persona súper ecológica, pero es una burla a esa sostenibilidad que realmente a veces no existe detrás de esos mensajes que nos lanzan. Uh-huh. Bueno, yo estaba leyendo por aquí, Bosquesanto amaneció atemorizado con la prensa del día. En portada, en la edición local de todos los periódicos, salía publicada la noticia de la búsqueda de un presunto asesino en serie. Incluso, algún tabloide omitía el calificativo de presunto para meter más miedo a la población y, en consecuencia, vender más ejemplares. Así que, junto al asesinato y junto a los pensamientos de vuestra protagonista, resulta que hay un clima que se va generando alrededor de terror generalizado. Claro, lógicamente empieza ya a haber pues cosas raras, incluso al principio tampoco es que haya mucho asesinato, empiezan a pasar cosas raras, pues la desaparición del labio que no aparece y todavía piensan que a lo mejor se ha ido por ahí con alguien y ha dejado a su mujer, pero empiezan a pasar cosas raras y claro, el pueblo empieza a inquietarse, empieza a haber un clima, si ya normalmente los pueblos tienen cierto clima claustrofóbico, especialmente en sitios de lluvia intensa, sí. Pues entonces, claro, si encima sabes que hay un asesino que anda suelto, que lo único que tienen en común las víctimas es que son del pueblo, pues claro, lógicamente el pueblo comienza a inquietarse y a sentir miedo. Pero bueno, pasan muchas cosas, hay muchas sorpresas. Te voy a hacer una pregunta sin desvelar nada. ¿Puede que el orden y la autoridad, los representantes de la ley, haya alguno que se quede así como embobado con esta criminal sin saber muy bien qué pensar porque su belleza o algo que tiene en ella no le permite a él pensar mucho? Pues sí que es cierto que, claro, las fuerzas de la ley piensan que realmente es un asesino, porque es también otra crítica que hago, porque casi siempre se atribuyen a hombres este tipo de cosas. También es cierto que delinquen más, porque eso es una cosa, yo estudié parte de la carrera de criminología y efectivamente no tiene nada que ver la cantidad de crímenes que hay cometidos por hombres que por mujeres, pero a lo mejor es porque las mujeres lo hacemos mejor, y no nos pillan, también es cierto. Bueno, también es cierto que sufren más crímenes los hombres que las mujeres, según las estadísticas, efectivamente. Pues también, justamente, también cierto. Pero sí, yo soy muy defensora de la Guardia Civil. Aquí aparece la Guardia Civil porque en los pueblecitos no existe policía, o sea, hay Guardia Civil. Y bueno, no dejo a la Guardia Civil mal parada, soy muy admiradora de la Guardia Civil. Y lo que pasa es que en esta historia lo importante no es la investigación, así como otras novelas policíacas, lo más importante son las investigaciones que hace el policía de turno, el detective, la Guardia Civil, lo que sea. En este caso es más importante el punto de vista del propio asesino, de la propia asesina. Y bueno, la Guardia Civil está ahí investigando, llegando a sus conclusiones, pues también con muchos prejuicios, con muchísimos prejuicios que todos los tenemos y pensamos, bueno, esta persona, pues, o sea, los tenemos. Y entonces, si es, por ejemplo, no sé, una persona, un vagabundo, un gitano o algo así, pues ya pensamos que es él el que ha cometido el crimen. Y no, en todos los estadios sociales se cometen crímenes, pero tendemos a pensar que no. Ya. También es otra de mis críticas. Bueno, entonces estamos llegando a una conclusión. Bosquesanto es una novela, por un lado negra, pero no de intriga, de humor negro, es costumbrista, tiene un cierto sarcasmo en su forma de escribir, se dedica a indagar en el mundo rural, en tradiciones y estilos de vida, y nos habla de la cabeza de alguien que parece que está un poco perturbada, aunque vete a saber si los perturbados somos todos. ¿Se llega a alguna conclusión al final de estas 350 páginas de Bosquesanto, o simplemente te ríes, disfrutas con la novela, dices, oye, pues mira qué bien o qué mal, o lleva razón o no, o te deja algún pozo, crees, que te lleva a meditar una vez que has acabado la lectura? Pues yo creo que sí, que te aunque tiene mucho sentido del humor, que me salió innato, o sea, no la hice como una novela de humor, lo que pasa es que, bueno, el sarcasmo gallego, pues es lo que tiene, o sea, y no me pude desprender de él. Pero yo creo que sí que es una novela que da que pensar,
pues eso, por el final, porque sí que tiene intriga, o sea, sí que de hecho la mayoría de la gente no sabe quién es el asesino hasta el final, que ya allí se desvela en el final, pero bueno, se van dejando alguna pista muy muy leve, y yo creo que sí, que tiene también igual que el sentido del humor, la crítica también me salió natural. Crítica pues a la contaminación que se comete, por ejemplo, entre gente del campo, que debería cuidar el campo como nadie, y os aseguro que también lo dañan muchísimo, porque eso lo veo todos los días. Luego, pues la crítica a esos prejuicios que te comentaba, a que, a ver, no podemos pensar que alguien, por no estar en un estatus social alto, ya va a ser siempre el delincuente, cosa que también suele ocurrir, solemos etiquetar a la gente. Sí que te deja, yo creo que sí que te deja pensando. Pero también os comento que hay gente que esa parte le ha parecido como más secundaria, y bueno, yo lo que pretendí en mi primera intención fue entretener, que no me parece poco, me parece muchísimo, y bueno, hay gente que me ha dicho que no se ha sonreído, o sea, que se ha reído carcajada. Bueno, pues para acabar quiero hacerte una pregunta de Bosquesanto. Sí. Silvia Rodríguez Coladas, dice a alguien: desnúdate y ponte solo la bata blanca. Le ordené a Fernando ya desde la cama después de habernos besado ardientemente durante un buen rato. Fernando se quitó la ropa y en un gesto de sumisión se volvió a poner la prenda que le distinguía como farmacéutico, echándose sobre mí con una pasión inusitada. Me volvía loca pensar que ese hombre tan serio y anodino tras el mostrador era mío por unas horas en las que se transformaba en un amante salvaje. Mientras hacíamos el amor, la lluvia impulsada por el viento golpeaba el cristal de la ventana con fuerza, y ese ruido amortiguaba nuestros gemidos, como si hubiera prestado a encubrirse nuestro delito de sexo clandestino. También hay cositas picaronas. Hay alguna cosita picarona que conste que pues supongo que por mi educación cristiana me ha costado muchísimo. De verdad, porque digo, Dios mío, esto lo van a leer mis tías, esto lo van a leer mis padres, no sé, me daba puro, te lo juro. Bueno, tus tías ya sabían lo que era la vida cuando tú estabas tomando biberón. Hombre, claro que sí, todos. Pero bueno, habría que poner algo de sexo, y por supuesto, pues una persona que hace con tanta pasión, que comete con tanta pasión sus crímenes, también tiene sexo pasional, claro, por supuesto. Si una persona está loca, hace el amor como una loca, eso está claro. Exacto. Silvia Rodríguez Coladas, muchas gracias por este Bosquesanto, una lectura tremendamente interesante en Editorial Fanes, negra al mismo tiempo que con humor negro, crítica social al mismo tiempo que toques de erotismo, un poco de sarcasmo, en fin, lo que viene siendo el mundo real. Silvia, muchas gracias, un fuerte abrazo y mucho éxito con el libro. Muchísimas gracias a vosotros, feliz Navidad, un abrazo fortísimo y gracias por acordaros de mí. Hasta pronto. Un besito. Y aprovechando que está recién llegado de México y ha venido cargado de libros, tenemos con nosotros al escritor mexicano Juan Patricio Lombera. Juan Patricio, un saludo. Hola, Miguel Ángel. No solo libros me traje. ¡Feliz Navidad! Oye, es verdad, no solo libros. ¿Cómo está celebrando la Navidad? ¿Con productos típicos mexicanos? Pues estoy tomándome unos romeritos y a continuación viene un pavo relleno. Ay, pero bueno, qué cosa más maravillosa, ¿no? Efectivamente, hacía tiempo que no lo celebraba así. Bueno, has estado por México unos días, pero este libro que me vas a recomendar es anterior, lo has leído antes, es de Leonardo Padura. Cuéntame qué libro nos propones. El hombre que amaba a los perros, que es un libro publicado por Tusquets en 2009 y que relata la historia de Ramón Mercader y del exilio de León Trotsky, hasta que pues ambas historias se coinciden en México, en Coyoacán, con el asesinato de Trotsky por parte de Mercader. Además, la historia también empieza, con el relato de Iván, que es un veterinario que vive en condiciones paupérrimas, después de enterrar a su esposa, que decide empezar a escribir este libro, cuya historia le había sido relatada por un español en las playas de Cuba, que solía pasear con unos perros rusos. El español, luego lo sabremos, es el propio Ramón Mercader. Se trata de un libro, la verdad es que una trama muy bien llevada. Uno conoce la historia, pero a pesar de ello no deja de cargarla de mucha intensidad, y cada giro del destino es realmente curioso, ¿no? Y
y otra de las cosas que también impresiona mucho en esta historia es el propio personaje de Ramón Mercader, que viene a ser una especie de marioneta, llevado primero por su novia, luego por su madre, o al mismo tiempo, y luego pues por la KGB, bueno, el GPU en aquel entonces, luego convertí en KGB. Pues ya sabéis, de Leonardo Padura, el hombre que amaba a los perros. Juan Patricio Lombera, muchas gracias por estar con nosotros y que el año que viene sea fantástico. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, igualmente. Un abrazo. Y como os prometíamos al principio del programa, vamos a hablar del libro de Antonio Chicharro Papiri, Memorias del niño Toni. Antonio, un saludo. Igualmente. Bueno, muchas gracias. El hombre que sale medio desnudo en portada no eres tú, sino tu padre, ¿no? ya me gustaría a mí. Es mi padre cuando era joven. Sí. Bueno, Memorias del niño Toni. Eres nieto de Eduardo Chicharro y Agüera, célebre artista que fue pintor de cámara de Alfonso XIII, que me figuro que si no salió por Piernas de España, pues más o menos cerca le estaría. Hijo de Eduardo Chicharro Briones, y te has movido toda la vida en un entorno artístico que reflejas en este mundo, Memorias del niño Toni. Y para empezar, la única pregunta seria que te puedo hacer es ¿qué es esto del postismo del que tanto se habla en Memorias del niño Toni? Bueno, no es fácil, porque para saber exactamente qué es el postismo habría que leer los 4 manifiestos sobre el postismo que escribió mi padre, el primero, y los 3 siguientes con la ayuda de Carlos Edmundo de Ory. Pero vamos, muy sucintamente yo puedo decir que en realidad de lo que se trata es de un movimiento estético literario surgido en la posguerra, ya por los años 40, cuyo creador fue efectivamente mi padre, Eduardo Chicharro Briones, también llamado Chevé, según la nomenclatura postista, que fue un movimiento posterior al surrealismo, aunque no es de ninguna manera un post-surrealismo donde prevalece el automatismo. En esencia el postismo es en cambio euritmia, que es una relación entre el todo y las partes en buena armonía, con humor y música como componentes fundamentales. Es decir, el surrealismo supone un automatismo, el cubismo un purismo, pero el surrealismo es una euritmia. A la vez que surgió el postismo, la otra gran vanguardia española sería, de citar alguna, pero era importante, fue el Dau Alset. Y en el círculo postista, en la creación, había personajes como Paco Nieva, Carlos Edmundo de Ory, Silvano Cernesi, Ángel Crespo, Gabriel Alejandro Carriedo, Antonio Fernández Molina, Cirlot y un largo etcétera, de modo que fue un movimiento que en aquella época y cuando se produjo la eclosión del postismo, pues tuvo una aceptación verdaderamente importante por parte me refiero a España, sí, porque yo nací en Roma, pero bueno, el postismo en realidad se hizo en España en los años 42, 43, 44. Y en los primeros tiempos pues tuvo una muy buena acogida por parte de la parte intelectual, de la pequeña parte intelectual que había en España. Bueno, Antonio Chicharro, yo tengo que hacerte una pregunta malintencionada. En ese entorno tú pasaste tu infancia y adolescencia entre tu padre, evidentemente, y tu madre, Francisco Nieva, Dalí, Antonio López, Sara Montiel, Carlos Edmundo de Ory. Mucho vicio, ¿no? Bueno, sí, pero eso se sucede a lo largo de muchos años. Hay que tener en cuenta que estas memorias empiezan en los años 40, sí, que es cuando yo nací. Yo nací en Roma el año 40. Ahí todo es más pulcro, evidentemente, porque eras demasiado pequeño para darte cuenta. No, pero me contaban ya cosas. Por ejemplo, yo me he declarado postista siempre, toda mi vida. Sigo siendo realmente el niño Toni. Yo sigo siendo postista. ¿Por qué? Porque yo nací de Eduardo Chicharro y de Nanda Papiri, en un piso alto de la calle de Vía de la Croce en Roma. Había dos zorros ahí que convivían con nosotros, que se dedicaban a destrozar la ropa. Yo siempre he tenido la vivencia de un violinista llamado Fornari, que mi hermana dice que existía y que a mí, en cambio, mi madre siempre me dijo que era una invención mía. Quiero decir, yo ya nací en un ambiente
pues no sé si decir postista, quizá prepostista, pero era un ambiente un poco raro. Oye, cuéntame, ¿es cierto que tu padre, y por lo tanto toda la familia, fuisteis echados de Italia por la Falange española porque tu padre no pagaba las cuotas de la Falange? Pues yo eso lo descubrí hace poco tiempo, una mañana. De hecho, vamos a Roma siempre que podemos. Entonces una mañana me fui a Gianicolo, que es donde está la Academia de España en Roma, y pedí si me podían enseñar toda la documentación que hubiera de la época en la que mi abuelo fue el director de esta academia, que fue 12 años. Entonces me dio un montón de ¿cómo se llama? De documentos, y uno de ellos, que me encontré casi al final, porque eso me ocupó toda una mañana, me encontré un documento que venía el encabezamiento Falange Española y de las Hons, y luego lo que decía es lo siguiente: camarada Eduardo Chicharro, como vemos que no estás al corriente del pago de las mensualidades que te corresponderían para ser un buen falangista, procedemos a expulsarte de la Falange y en este momento incoamos un expediente para que os expulsen de Italia. Entonces, claro, eso a mí me pareció una cosa verdaderamente, por una parte terrorífica y por otra parte de lo más novedoso, porque yo no había oído jamás en la familia, ni a mi abuela, ni mucho menos a mi abuelo, con el que tuve poca relación, ni a mi padre, ni a nadie, vamos, nunca supe que este documento existía. Entonces, el documento existe y está en la Academia de España, en Roma. Bueno, es todo lo que yo puedo decir. Está muy bien, oye, ser expulsado de algún sitio de vez en cuando significa que uno ha hecho algo. Antonio Chicharro, en Memorias del Niño Tony, yo creo que uno de los temas también interesantes es cómo se censuran las revistas El Postismo y La Cerbatana. ¿Por qué el franquismo censura esas revistas si eran unas almas cándidas y nobles? Bueno, eso fue una de las, entre comillas, de las tragedias, digamos, de los primitivos postistas. Y es que, bueno, ellos estaban en la labor de crear un movimiento que era completamente novedoso y que, por lo visto, pues a los censores del régimen le debieron parecer peligrosísimo, porque la primera que publicaron fue en la revista El Postismo, con el primer manifiesto, y al principio me parece que se llamaba Juan Aparicio, del que dependía el que saliera o no esta revista, la permitió, y no solamente parece ser que la permitió, sino que la acogió con verdadero afecto. Pero, sin embargo, hubo alguien por encima de él, que era el censor, con palabras mayúsculas, y la censuró y la prohibió. Entonces, los postistas no se dieron por vencidos y dijeron, bueno, pues vamos a sacar una segunda con un nombre distinto, que no sea postismo. Entonces, sacaron una nueva revista llamada La Cerbatana, pensando que por ese nombre, pues a lo mejor colaba, ¿no? Pero no coló, porque también estaban los censores ojo visor, y también la volvieron a retirar. Y entonces hay una frase que es, en fin, más o menos famosa, por lo menos entre nosotros, y tal, y es que se quedaron solo los postistas, y lo dijeron de esa manera y lo asumieron diciendo, nos dejan solos, pero qué a gusto. Bueno, pero claro, y yo aporto, pero porque claro, yo era el hijo de mi padre y yo le veía y yo viví esos momentos, entonces qué a gusto relativamente, porque en realidad había una mueca pues bastante amarga en la manera de decir esa frase. Pero bueno, así fueron las cosas. En el libro Memorias del Niño Tony nos encontramos dibujos, fotografías, cuadros. ¿Cómo se lleva eso de estar en una familia que casi genéticamente, generación a generación, le tocaba ser artista? Pues se lleva muy bien hasta el momento en el que uno ve cómo se ha producido una decadencia verdaderamente salvaje. Pero no solamente por parte de mi familia, es que, vamos a ver, a finales del siglo XIX y principios del XX hubo, según el Marqués de Lozoya, y yo creo que tenía toda la razón, hubo una cantidad ingente, una pléyade, llamaba él, de pintores extraordinarios, pero extraordinarios realmente, independientemente de Sorolla y de Zuloaga, que son los que siguen estando, digamos, en candelero. Bueno, pues todos los demás pintores
entre ellos mi abuelo, Eduardo Chicharra Agüera, que tuvo 17 medallas de oro en exposiciones internacionales, la medalla de honor en el año 21 aquí por las Tentaciones del Buda, que están ahora en la Academia de Bellas Artes aquí en Madrid, cuadros que en su época fueron realmente pues, punteros en todos los sentidos, porque era un hombre con una cultura extraordinaria. Bueno, pues esos cuadros resulta que en este momento tienen una valoración, vamos, pésima comparado con lo que supondría ahora, por ejemplo, pues no sé, cualquier cuadro de estos que vienen de ascendencia norteamericana, como puede ser Rothko, como puede ser Liechtenstein, tal, que se cotizan en miles y miles de millones. Entonces yo es algo que no entiendo. Entonces se lleva en ese sentido pues mal porque me parece injusto. Pero bueno. Bueno, oye, una pregunta. Cuando vas viendo que va a desaparecer tu padre, tú habías estudiado medicina para salirte de la norma familiar. Cuando vas viendo que tu padre se va apagando, se acaba, y claro, eres médico, o sea que tienes conocimientos. ¿Cuál fue tu sensación? Porque supongo que por un lado está el padre como persona, como ser físico, pero por otro también está todo el mundo que hay alrededor y que va a desaparecer. Bueno, yo estaba, cuando mi padre empezó con su enfermedad, que duró pues casi 2 años. Pero bueno, empezó como empiezan estas cosas, ¿no? En concreto se trataba de un cáncer de colon. Entonces empezó con un simple dolor. El médico suyo, el de cabecera, en aquella época, estoy hablando de los años 60 al principio, pues todavía había médicos de cabecera que asistían a domicilio, iban, entonces el médico que se llamaba Antonio Feito, que era hijo de unos fruteros de ahí cerca de casa, pues me dijo, yo siempre estuve muy preocupado por ese dolor, entonces llegué incluso a proponerle al médico que le abrieran el abdomen para ver qué es lo que se veía, porque en aquella época no había como ahora estos aparatos sofisticadísimos y que te dan un diagnóstico casi al minuto. En aquella época pues había mucho más de medicina clínica, en fin, era todo distinto. Entonces yo, para ver, que había un aforismo médico que decía abrir para ver. Entonces lo que yo le decía al médico, vamos a abrir para ver qué es lo que le pasa a mi padre, puesto que las escasas pruebas que había entonces no habían demostrado nada prácticamente. Bueno, el proceso siguió hasta que fue un momento ya tremendo en el que mi padre no podía ni siquiera dormir en la cama, no podía tumbarse por el dolor. Entonces yo estaba absolutamente convencido de que tenía algo ahí, algún tumor, tal. Le vieron numerosos médicos. Yo esto lo relato en el libro de memorias. Y le vieron, pero no fueron capaces de descubrir nada hasta que ya por fin, muy al final del año 64, decidí ingresarle en el hospital clínico, donde había una cátedra de un eminentísimo, realmente de verdad merece ese nombre, profesor, que era don José Casas. Y ahí le vieron e inmediatamente le hicieron todo tipo de radiografías y tal. Y ese mismo día, cuando estaba ingresado, me llamó el médico que le estaba atendiendo, que se llamaba Romero Olavarrieta. Yo había contraído una gripe, la única que he tenido en toda mi vida, con 40 y pico de fiebre, pero me tuve que ir a la clínica donde este médico trabajaba por las tardes, y lo que me dijo fue, tu padre tiene un cáncer y lo que tiene en los pulmones son metástasis de un cáncer que no sabemos exactamente, pero parece que es de colon. Y entonces en ese momento yo no me caí porque había una mesa cerca y me pude agarrar a ella. Pero ahí es donde ya finalmente pensé, bueno, pues ya está, esto se acaba dentro de muy poco. Y se acabó a los 3 días de estar ingresado porque hizo una oclusión intestinal completa, le tuvieron que operar. Y bueno, todo eso está narrado en el libro. Y es un poco pues el terrible final que sufrió mi padre y sufrimos los que estaban alrededor. Y esto, si me permites... ¿Sí? Sí. ¿Me permites? Mira, te voy a leer muy rápidamente, porque sé que el tiempo es oro. Muy rápidamente voy a decir lo que mi padre tenía escrito respecto a cuando él se muriera. Y dice... Pido yo desde aquí que sea respetada mi última voluntad, que digo desde ahora.
que nadie asista a mis estertores y boqueadas, que nadie de mi familia ni de nadie me vea en esa mezquina disposición, que nadie me lave, ni me vista, ni me desnude, ni me toque, que entren por mí a oscuras y que me tapen con el trapo más inverosímil y que me envuelvan en él, envolviendo en él mi mayor vergüenza, mi más ridícula postura de gran desvalido, y que me encierren en un cajón barato y me lleven al cementerio de noche, secretamente, que me entierren según disponen en lo estricto los reglamentos religiosos y cívicos, y que no se me ponga lápida, y que se esconda la noticia con evasivas y pretextos durante el mayor tiempo posible, y que se hable de una cosa ya muerta lo menos que se ha dado a entender, que me recuerden de vivo, pero sin pensar si morí o no morí, y sin decir pobre ni pibre. Eduardo Chicharro, en Música Celestial. Pues yo creo que podéis ver que en Sexto Continente siempre traemos libros con enjundia y personas, sobre todo con enjundia, y Antonio Chicharro Papiri pues nos ha descubierto en un momento pues la verdadera realidad de la vida. Estamos siempre tan entretenidos con cosas que bueno, pues esa es la única verdad. Así que nada más nos queda aconsejar las memorias del niño Tony. Muchas cosas os van a llevar a la sonrisa, os van a resultar curiosas, pero también... ¿Me permites que te diga una cosa sobre lo que dijo Dalí de los dragones que dibujaba Nanda Papiri? Los he visto en el libro. Tienes 20 segundos. Nanda Papiri se trata nada menos que de un auténtico primitivismo mediumnímico cromosomático que es el único primitivismo con garantías de virginidad biológica. Los otros están condenados a la imitación arqueológica. Arquitectónica como el factor Cheval, medium como Lena Smith, vegetal como en los dibujos de Lorca. Su plástica obedece a los fresquísimos atávicos y tiernos códigos vitales que rigen a los cromosomas. Su éxito trascenderá y romperá sus marcos, ya que con sus imágenes puede fácilmente no solamente construir, sino teatralizar. Eso es lo que opinaba Dalí de los dibujos de Nanda Papiri. Pues hasta aquí hemos llegado. Antonio Chicharro Papiri, muchas gracias por estar con nosotros. Y si no os habéis quedado pensando, amigos oyentes, yo no sé ya qué os tenemos que dar para que penséis. Antonio. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo. Adiós. Gracias, adiós. Y en los últimos minutos del programa, antes de leeros las recomendaciones de libros que nos han hecho nuestros oyentes por correo electrónico, vamos a hablar con Susana Hernández, autora de Cerveza Mexicana. Susana, un saludo. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, porque claro, yo a ti te conozco de siempre de novela negra, o sea, llevo leyéndote y conociéndote como autora de novela negra bastante tiempo, o sea, eres autora de libros como Malas Decisiones, La Reina del Punk, Los Miércoles Salvajes, has estado en festivales de novela negra, ganaste el premio a la mejor novela negra del festival Cubelles Noir, pero nos ofreces una novela en la que Alba, a punto de divorciarse, está ansiosa de comerse el mundo y a todo hombre atractivo que se le ponga por delante. Tenemos a Sara, que trata de superar a base de pastillas y terapia la muerte de su hijo nonato. Tenemos a Aitana, una enfermera divorciada y madre de un hijo de 20 años que va a descubrir el amor en brazos de Miren. Hombre, esto no tiene mucho que ver con la Susana Hernández que yo conocía. Bueno, es un cambio, sí, me apetecía volver un poquito a la narrativa, que es como yo empecé en realidad. Las dos primeras novelas que publiqué sí que eran más de narrativa, pero a partir de la tercera, pues todas o prácticamente todas están más o menos en el género negro, policial, etcétera. Y la verdad es que tenía ganas de dejar un poco el género y de escribir pues una historia más personal, más de relaciones, que al fin y al cabo seguro que a mí me gusta mucho escribir. Y mira, ha tocado el turno a esta Cerveza Mexicana, que en realidad pues es eso, una novela sobre relaciones, sobre la maternidad, sobre la amistad, sobre la pérdida, sobre el amor, sobre un montón de cosas que al fin y al cabo son bastante cotidianas y que creo que es algo con lo que es fácil que se identifique el lector, porque son situaciones que nos pasan bastante a todos en esta historia, que es muy coral porque tiene 6 personajes que se reparten de alguna manera el protagonismo. 6 personajes en la Barcelona de principios del siglo XXI, está por ahí el tema de la depresión, está una relación que yo creo que le sorprende a la propia Aitana cuando se enamora de Miren, la compañera de estudios de su hijo. Hombre, es una novela moderna en el sentido de que afronta pues temas que son los que están hoy en día ahí encima de la mesa, ¿no? Sí, ya te digo, son temas que podemos vivirlos todos, que puede salir en la televisión, que le puede pasar a cualquiera.
también se habla de racismo, de muchas cosas que creo que están, pues como tú dices, ¿no? En el día a día de cualquier persona, que sí, en ese sentido puede que sea un poco un fresco de la sociedad actual, por decirlo así, ¿no? La ciudad es Barcelona, pero podría ser cualquier otra. En realidad tampoco tiene una gran trascendencia, ¿no? La ciudad en la que ocurre, pasa en un barrio de Barcelona, pero podría pasar en cualquier otra ciudad, a personajes que están más o menos alrededor de la cuarentena, excepto... Bueno, quizá Barcelona es más normal, ¿no? Una ciudad más moderna, cosmopolita, digamos, sí. Abierta, a lo mejor una ciudad de interior pequeña y tal, pues habría cosas de estas, pues que a lo mejor las leen y dicen, hombre, pues aquí esto es un poco más raro. O sea, quiero decir que también, quieras que no, la ciudad sí acaba interviniendo como personaje, aunque a veces no lo parezca. Sí, efectivamente. Cuando digo cualquier ciudad, es verdad, debería ser cualquier ciudad más o menos grande. Sí. Bueno, podría ser Madrid, por ejemplo, pero sí que difícilmente sería una ciudad pequeña de interior. Quizás sí, pero las situaciones ya serían un poco más complicadas y quizás ciertas cosas no se vivirían con la misma naturalidad, a lo mejor. Bueno, leo en Cerveza Mexicana de Susana Hernández lo siguiente. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y dolor por donde quiera que vayas y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Hombre, no es que estés plagiando a Serrat, es que cada capítulo ¿cómo empieza? Sí, exacto. Cada capítulo empieza con una canción, con un trocito de una canción. Hay canciones muy variadas, de grupos de los 80, de grupos de los 90, de clásicos como Serrat. Y bueno, son fragmentos de canción que tienen bastante que ver o mucho que ver con el capítulo que se escribe, ¿no? Es una novela con banda sonora y de hecho en la parte trasera del libro hay un código QR que nos lleva a una lista de Spotify que se llama Cerveza Mexicana y que, bueno, pues los lectores si quieren leer la historia con la banda sonora, pues lo pueden hacer perfectamente y los que no tengan el libro pues pueden también ir directamente a Spotify y encontrar las canciones, ¿no? Yo soy muy de música, soy muy friki con la música y bueno, empezó un poco como un juego, luego me di cuenta que podía quedar bien, que podía de alguna manera tener que ver, ¿no? Con la historia, con el ritmo al que se narran los capítulos, que son muy cortos, que tienen una cadencia también así como un poco musical, y me pareció que quedaba bien, ¿no? Estoy leyendo aquí Alba libre como el sol cuando amanece, página 99, una cita: libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Cualquier persona de más de 50 años que esté en España y puede que en Hispanoamérica sabe que esto es de Nino Bravo. Y leo aquí, en serio, ¿me has dejado para tirarte a ese moro? El puto amiguito de Sara. Mira que has caído abajo. Y ella, un poco más abajo, cuando él le dice, eres una zorra de mierda, y ella le dice, hay cosas mucho peores que ser una zorra, como por ejemplo estar casada contigo. Entonces, claro, también hay una cierta tensión emocional entre los personajes, porque claro, hay un marco de nuevas libertades y de nuevas formas de relación que tampoco muchas veces es asumido por todos los participantes, ¿no? Sí, claro, evidentemente, ¿no? Por eso te decía que también se tocan temas, ¿no? Como el racismo, la xenofobia, etcétera, ¿no? Evidentemente, pues, por desgracia, desde mi punto de vista, no todo el mundo pues tiene la misma perspectiva y la misma manera de entender, pues que bueno, que cada uno puede tener las relaciones que considere o estar con la persona que ame, independientemente del color, del género, etcétera, ¿no? Y claro, evidentemente no todo el mundo juega lo mismo, entonces hay una tensión. Ese capítulo concreto es de Alba, que es la que se está divorciando, y justo ese capítulo es cuando se divorcia, es cuando van a firmar el divorcio, y por eso el encabezamiento es ese, ¿no? Del libre como el sol cuando amanece, porque es el momento en que ella ya es oficialmente libre y cierra, digamos, un capítulo bastante tedioso de su vida para atreverse a empezar otro complicado, pero también interesante. Bueno, no sé si voy a hacer spoiler, pero hay que arriesgarse la vida. Estamos acabando el libro. Sara entra en la librería, que ya está abierta. Bueno, hay más personas. Y hay una frase muy simbólica. Buenas noches, me llamo Sara y soy adicta. ¿A qué es adicta Sara en realidad? Bueno, Sara es adicta a varias cosas. Antiguamente había sido adicta a la cocaína y la deja cuando conoce a Nacho, luego se casan, quieren formar una familia, pierden el hijo que esperan, eso no es ningún spoiler porque lo pone en la parte de atrás del libro, y a partir de ahí ella vuelve a caer un poco, pero en ese momento no cae en la cocaína, sino en otra adicción, que son las pastillas, los tranquilizantes, los somníferos, los antidepresivos, etcétera, ¿no? Toda esa química legal que toma mucha gente y que también crea adicciones muy muy fuertes, ¿no? Y ella cae en ese pozo
tremendo, del cual le cuesta muchísimo salir, porque la depresión es un tema también importante, un tema serio, y la automedicación también, porque mucha gente se toma pastillas así como el que se toma chupa chups, como si no tuviera ninguna consecuencia, ¿no? Y bueno, Sara llega un punto en que, claro, asume que necesita ayuda, que necesita terapia, y asume eso, ¿no? Que ya es una persona adicta, que lo será siempre, pero que eso no significa que no pueda intentar volver a la vida y volver a luchar por ser feliz, ¿no? Bueno, es una novela dura, pero también luminosa, creo yo. Iba a decir que de quienes nos escuchan y que a lo mejor están tomando benzodiazepinas todos los días o antidepresivos, yo les quiero tranquilizar, que no se sientan raros. A mí me decía, mi doctora decía, en mi barrio, decía, de la mitad de la gente de este barrio, o sea, la mitad de la gente de este barrio duerme con pastillas. Claro. Me decía la doctora, o sea, que no es que sea tu personaje no sea un ente raro que ha llegado extraterrestre, no, es que es cualquiera de nosotros, que es lo importante. Es que es eso, es que es algo que le puede suceder a cualquiera, la ansiedad, la depresión, el insomnio, son aflicciones de la vida diaria, de la vida normal. Lo que pasa es que evidentemente cuando cuesta ya, como en el caso de Sara, salir de casa, levantarse, cuando empiezas a perder cosas, a poner en riesgo la vida, el matrimonio, es porque realmente hay una enfermedad grave y eso ya necesita una terapia, pero el tener que tomar medicación para la ansiedad o para dormir, yo creo que es algo completamente normal y que también deberíamos normalizar, ¿no? Y ir al psicólogo o hacer terapia también es algo que se debería normalizar, ¿no? Pero hay un momento en que Sara lo dice, ¿no? Es que si te duele el pie o te haces un esguince, todo el mundo te dice, tómate esto, tómate el otro, qué bien te irá. Pues si te va mal la cabeza también hay que tomarlo, efectivamente, y hay que hacer terapia. Pero está peor visto, está mucho más estigmatizado, y yo creo que eso también es bueno hablarlo, porque al fin y al cabo no hay nada de raro. Bueno, ¿no? La gente que lo ve mal es que también le falta un poquito de comprensión. Y ya para acabar, en Cerveza Mexicana, Susana Hernández pone en boca, quiero recordar de Alí, pone esta frase: se veía abocado a suspirar por una mujer que solo quería de él sexo y más sexo. La de veces que nos ha pasado eso y que no estábamos tan tristes como Alí, por favor, ¿por qué está triste este muchacho? Bueno, porque el muchacho está acostumbrado a tener relaciones, a tener sexo con mucha facilidad, y para una vez que va y se enamora, es que pues le sale un poco protestona a la chica, le sale complicada y no le da lo que él busca, ¿no? De alguna manera. Eso es aquello de que nunca llueve a gusto de todos. Pues efectivamente, nunca llueve a gusto de todos, pero siempre hay una cerveza mexicana a gusto de todos. Susana Hernández, muchas gracias por estar con nosotros, y todavía no lo habíamos dicho. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad para todos y felices lecturas. Pues esto es Cadenza, de Sergio Villar, un compañero de Radio Nacional que acaba de sacar este disco con música de guitarra eléctrica, música del barroco. Así que ya sabéis, Sergio Villar, Cadenza, tiene página de Facebook, de Instagram, de Spotify, de YouTube. Ponéis Sergio Villar y os encontráis su música. Y bueno, la semana pasada os pedíamos a los oyentes de Sexto Continente que nos recomendarais la lectura de un libro que os haya gustado. Habéis participado muy amablemente y estos son los correos que hemos recibido. Estimado equipo de Sexto Continente, gracias por invitarme a proponer obras de autores españoles para su programa. Me llamo Vicky Echegoyen, soy autora de varias novelas históricas y del Diccionario de Regionalismos de la Lengua Española. Vivo en Viena y en Bruselas, y mi recomendación para 2022 es la siguiente: La Edad de Tiza, de Álvaro Ceballos. Pues muchas gracias, Vicky Echegoyen. Soy José Ramón Sampayo, residente de la ciudad de La Laguna, de la isla de Tenerife, Canarias, oyente habitual del programa de Radio Nacional de España, Sexto Continente, gracias, y quiero recomendar la lectura de la novela de Javier Marías, Mañana en la batalla piensa en mí. Aprovecho para felicitar a ese gran comunicador que es Miguel Ángel de Rus y a todos los que hacen posible este magnífico programa. Felices fiestas y buenas lecturas. Pues muchas gracias, José Ramón Sampayo, que por cierto, además de escritor, es profesor de talleres de literatura creativa o de escritura creativa.
Sigo. Hola, soy Juanjo Dorado, desde París. Por cierto, os tengo que decir, Juanjo Dorado es responsable de prensa de la Embajada Española en París y nos hace el favor de escucharnos todas las semanas, así que muchas gracias, Juanjo. Dice, qué difícil. No es nada fácil elegir una buena obra para recomendar. He seleccionado 3 por este orden. A prueba de fuego, de Javier Moro, que nos hace redescubrir la figura de Rafael Gustavino, el arquitecto de la Nueva York, que en España es un perfecto desconocido. Juli Soler, que estás en la sala, de Óscar Caballero. Presenta la figura de la original y genial Juli Soler, el padre del Bulli, junto a Ferran Adrià. Y por último, El latido de Al-Magreb, de Pablo Martín Carvajal, que descubrí gracias a Sexto Continente. El libro de Pablo me ha dado ganas de profundizar en la historia del Magreb. Pues oye, muchas gracias, Juanjo. Seguimos. Buenas tardes, aquí les mando las referencias del libro que me gustaría recomendar en su programa. Se trata de la novela Un amor, de Sara Mesa. Atentamente, un saludo de Karine de Rus, del pueblo de Montgaucy, en Francia, en Aquitania. Otro mensaje. Buenos días, Sexto Continente. Os mando mi recomendación, que es Morir es un color, de Mario Marín. Mi seudónimo literario es Maurice García y vivo en Rivas Vacia, Madrid. Enhorabuena por el programa. Pues muchas gracias. Y acabamos con Klaus Neumann desde Berlín. La que ruge, de Izaskun Gracia Quintana. Dice, si miedo tiene una definición, la encuentras en estos relatos. Pues a los 7 participantes que nos han enviado su propuesta literaria, muchas gracias a todos. Ya sabéis, La edad de tiza, de Álvaro Ceballos, de Javier Marías, Mañana en la batalla piensa en mí, A prueba de fuego, de Javier Moro, de Pablo Martín Carvajal, El latido de Al-Magreb, Juli Soler, que estás en la sala, de Óscar Caballero, Un amor, de Sara Mesa, Morir es un color, de Mario Marín, y de Klaus Neumann nos propone La que ruge, de Izaskun Gracia Quintana. Aquí tenéis esas recomendaciones. Y hasta aquí hemos llegado. Un saludo del equipo de este Café Literario Sexto Continente. Tenéis todos nuestros audios en la web de Radio Televisión Española, rtv.es, en el apartado de Play y en iVoox. Vamos publicando reportajes sobre el programa en mi web www.miguelangelderruz.es, y si ponéis en vuestro buscador Sexto Continente y RNE, os salen los audios del programa a la primera. Antes de decir quiénes hemos hecho hoy este espacio, animaros a que celebréis la Navidad, que nunca se sabe cuándo va a ser la última, que estéis con vuestros mayores, que seguro que el mejor regalo va a ser vuestra compañía, vuestra presencia, que le deis al jamón, al vino, a lo que podáis, y si tenéis a alguien cerca que no puede, pues hombre, si podéis compartir un poquito, tampoco está mal. Y que nos volvamos a ver, sobre todo conducid con mucho cuidado después de cada celebración, que ya sabemos que a veces nos propasamos un poquitín. Estuvo Juan Carlos López en la producción, Alma de Rus en la coordinación, Rodrigo Vázquez de Prada en el control técnico y Miguel Ángel de Rus en la dirección y la presentación de Sexto Continente. Como siempre, y más en los días de fiesta, cuidado y fuera, está lleno de gente. Un abrazo.